Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Multiverso Sensorial y bienvenidos a este nuevo video. Y esto va a ser algo rápido, hoy sí va a ser rápido. Y es que estaba haciendo este pequeño minijuego y en él se me ocurrió instanciar unos objetos, o sea que se generen estos objetos de forma aleatoria dentro de una zona en específica. Creo que no hemos visto algo como esto y si lo vimos, bueno, lo repetimos. Pero creo que no lo hemos visto, así que se los quiero enseñar en este video corto y rápido. Vamos a lo que necesitamos hacer. Inicialmente tengo mi juego en creación, y en él necesito tener una script que en mi caso yo ya la creé aquí en script. En mi caso le puse random premio, ¿verdad? Aquí pueden ver, la tengo abierta aquí de hecho el script. Aquí está, vamos a ponerlo en pantalla grande. Bueno, ahí está bien, ahí se ve bien. Le puse random premio, ustedes pueden llamarle como quieran a su script. Y dentro de esta script lo que voy a hacer es instanciar un objeto en una zona específica. ¿En qué zona específica? En esta que tengo aquí creada. ¿Por qué hago esto? Como yo estoy haciendo que un objeto se instancie de manera aleatoria en cualquier zona, puede pasar que se me vaya a instanciar pues por aquí. Entonces, para impedir eso, voy a limitar ese lugar de que se instancie a esta zona de acá. En la script voy a utilizar un public GameObject, el cual va a hacer referencia al prefab, o al cual va a traer el prefab del objeto que quiero instanciar. En este caso el objeto sería un grano de café, todavía no lo tengo modelado, pero bueno, le voy a llamar prefab grano de... Después voy a necesitar un public float para el tiempo de generación. Por cierto, esto lo hago con los nombres que yo quiero. Ustedes pueden hacerlo con los nombres que ustedes quieran. Siempre digo lo mismo, pero pues no está de más volver a repetir. Y vamos a precisar también dos vector 3. En mi caso, porque estoy trabajando con 3D. Si estuvieran trabajando 2D, bueno, con un vector 2 también les sirve. Y aquí va a ser la zona mínima y la zona máxima. Bien, entonces aquí tenemos que vamos a precisar un objeto prefabricado el que vamos a instanciar. Vamos a tener un tiempo de generación, es decir, en qué tiempo se va a ir generando este objeto. Que esto ustedes se lo pueden asignar de manera privada, el tiempo que ustedes quieran. O bueno, como en este caso yo lo estoy dejando de manera pública para que poder cambiarlo a mayor, menor, el tiempo que yo quiera. Capaz que cambiarlo después en partida, en fin. Y por último un vector 3, el cual va a indicar justamente esa zona, ese lugar donde se va a poder instanciar de forma aleatoria ese objeto o ese prefab. Ok, ahora vamos a hacer que esto funcione. Para comenzar que funcione voy a decir voy a start. Y por otro lado voy a crear un public. Bueno, no tiene por qué ser público, va a ser un void. En mi caso, pues lo que quiero es generar un grano de café, así que voy a ponerle genera grano de café. Ahora sí. Lo único que hay que asegurarse es que no se repitan los nombres que le pongamos a las distintas cosas para no crear confusión, para no crearnos confusión nosotros y para no crearle confusión al programa. Bien, vamos a crear entonces aquí dentro un float. Vamos a necesitar un float X, porque quiero que se instancie esto en el X y en el Z, no en el Y, no de arriba hacia abajo, sino que solamente de adelante hacia atrás o de izquierda a derecha. Bien, por eso voy a usar el eje X, que va a ser igual a random.range, y aquí vamos a poner el valor de zona mínima punto X, coma, encajé una M ahí, no, coma, zona máxima punto X. Ojo aquí porque estoy usando este valor que es un vector 3, pero solamente el valor que vaya a tener en X. Bien, porque es un X. Ahí está. Vamos a hacer un float Z random, lo mismo, exactamente lo mismo, punto range, y aquí va a ser zona mínima, pero va a ser en punto Z, coma, zona máxima en punto Z, o en el eje Z. Bien, opa.
Si lo están haciendo en 2D, pues aquí van a utilizar el valor XY, porque son los dos valores que trabajarían. Por último, voy a agregarle aquí el vector 3, un vector 3 nuevo que se va a llamar posición aleatoria, que es igual a un nuevo vector 3 que va a ser la zona, el X, mejor dicho, coma, y va a ser cualquiera de la zona máxima o zona mínima, porque ahí voy a poner el valor en Y, que no va a cambiar. En mi caso no cambia. Si fuera a cambiar, bueno, ahí ya tendrían que hacer un float en Y y ver la altura y bueno, etcétera, etcétera, que no lo vamos a ver acá. Así que voy a poner el valor en... Bueno, voy a usar el máximo, zona max, coma, perdón, punto Y, y ahora sí, coma, y vamos a utilizar Z. Bien, ahora sí. Dentro de esto tenemos el valor en X que sale aquí, la zona max en Y que ya la vamos a tener preasignada aquí en los vectores 3 de aquí arriba, y en Z, el Z que se genera aquí con un valor aleatorio entre este mínimo y el máximo que le estamos asignando en este vector 3. Espero que se entienda y no se haya enredado la situación. Y por último, por supuesto, vamos a crear el instanciate que va a llevar el objeto que es el prefab, en mi caso grano de café, coma, la posición aleatoria, que es lo que acabamos de crear aquí, coma, quaternion.identity. Y con eso tenemos pronto el que se genere ese objeto, pero todavía no se activa. Para activarlo vamos a decirle que ni bien comience esta script, vamos a invoke repeating dentro del start, y lo que va a repetir es esto de aquí. Le voy a dar doble clic para que lo seleccione, copiarlo y entre comillas pegarlo. Bien, y aquí le vamos a poner el tiempo de generación, que es este que yo tengo aquí. Si ustedes tienen un tiempo que quieran tener en privado, pues se lo pondrían aquí, no es necesario tener toda esta línea, coma, el mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, va a invocar esto que tenemos aquí, todo esto, que pase todo esto, pero lo va a hacer en el tiempo que nosotros le asignemos al principio, y luego se va a repetir siempre el mismo tiempo. Aquí podríamos tener dos valores, un tiempo que se ejecute la primera vez, por ejemplo que sea al minuto 1, o al segundo, perdón, o ni bien empieza la partida, y después se vaya generando otros a medida que pasa, no sé, 2 segundos, 5, 15, bueno, a elección. Vamos a darle guardar a esto. Quiero además decir que yo aquí tengo otra script que no la voy a explicar, pues son simplemente destroy, como ven aquí, dentro del grano, para que una vez que pase otro tiempo, este objeto, además de haberse creado, se pueda destruir solo si es que no lo agarró el jugador. No vamos a explicar eso, así que si quieren utilizarlo, aquí se las dejo en pantalla para que lo puedan copiar. Bien, volviendo a lo que estábamos viendo en este tutorial, vamos a necesitar entonces tener nuestro, en mi caso, grano de café. Ustedes tendrán su propio objeto, el cual lo van a tener que generar como un prefab. Yo aquí lo tengo, como pueden ver. Bueno, quedó un poco oculto ahí, ahí está. Aquí lo tengo, no está modelado todavía ni nada, pero bueno, simula el grano de café. Este prefab, para hacer un prefab es simple, siempre que tengan el objeto aquí en escena. Por ejemplo, yo tengo este cubo ahora en escena, simplemente le modifican todo lo que le quieran modificar y lo arrastran aquí abajo y listo, ya tienen su prefab. Este objeto contiene un cápsula collider para poder interactuar, que mi jugador interactúe con él. Y por otro lado la script que, bueno, hago con la que se destruye, ¿verdad? Que es la que le acabo de mostrar, por si querían copiarla. Pero voy a necesitar por otro lado que esté ese motor, ese generador que va a generar este grano de café en esta zona. Por eso tengo aquí el querido funciones, que siempre utilizo, donde le voy a poner la script que acabamos de crear. Esta script que le llamé random premio. Esta script me pide el prefab, que es este grano de café que teníamos por aquí. Aquí se lo
lanzamos ahí. Tiempo de generación, aquí va el tiempo en que quiero que se esté generando estos granitos de café. Voy a ponerle siempre menor al tiempo que se destruye. Entonces aquí voy a ponerle, por ejemplo, un 5 o un 10. Yo tengo un 15 en el que se destruyen, así que bueno, creo que 5 está bien. Podría ser un poco más. Y aquí me pide la zona mínima y la zona máxima. En mi caso lo que voy a hacer es, con este grano de café que tengo aquí en escena, que después lo voy a eliminar, lo voy a poner hasta el lugar máximo que quiero que se cree. ¿Cómo sé cuál es el lugar máximo? Por ejemplo, en mi caso, quiero que se genere hasta ahí máximo. Entonces, máximo es en positivo, me equivoqué, sería para este lado. Ahí está. Máximo es valores en positivo. Así que, en mi caso sería, pues quiero que esté por ahí. Acá estoy viendo que es 34, vamos a decirle 35. Bien, entonces quiero que se genere en 35 máximo, 3 en Y y 35 máximo. Perdón, me corrijo. 35 máximo en X y 35 máximo en Z. En mi caso esto está bien centrado y es un cuadrado, o sea que va a ser menos 35 para el lado opuesto. Ese sería el lado opuesto. Entonces aquí en funciones, donde me pide la zona mínima, va a ser menos 35. En el Y lo voy a dejar en 3 y en el Z menos 35. Voy a repetir aquí, pero con valores positivos. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos eliminar este grano de café. Como no estoy trabajando con el eje Y, pero le dije que tomara el valor de este vector 3 de zona máxima, que es, en este caso yo le puse 3, bueno, va a tomar ese valor para que no esté ni en el piso ni mucho más arriba, o sea que esté siempre a esa altura que yo le indiqué. Bien, una vez que esté hecho esto, podemos eliminar este grano de café que teníamos por ahí y ahora simplemente le voy a dar play para que ustedes vean que solo se va a ir generando después que pasen los segundos que le dimos. Ahí se generó uno por aquí. Yo creo que lo voy a agrandar esto, ahí se puede ver un poquito mejor. Ahí se generó, ¡epa! Se están generando en el piso, no me gusta eso. ¿Por qué se están generando en el piso? Acá le puse 0. Ahora sí, pasa el tiempo, se generó un grano de café y a medida que vaya pasando el tiempo ahí se generó otro y así sucesivamente se van a ir generando, pero siempre dentro de esta zona. Bien, y por supuesto la otra script que lo que hace es que después de que pasa un determinado tiempo, como ven, desaparece. Por supuesto que si mi player pasa por encima de uno de ellos, como ven, también desaparece, porque la idea es que los pueda ir agarrando en el tiempo que hay. ¿Ok? Pero el tutorial va a quedar hasta ahí porque era la idea de generar estos objetos, instanciar estos objetos dentro de una, aleatoriamente, pero dentro de una zona específica. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like, suscribirse, activar la campana y nos veremos en un próximo video.